Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar como siempre de cosas muy importantes, pero sobre todo quiero comenzar el programa haciendo un llamamiento para que vean las consecuencias de no participar o de participar mal en las elecciones. Ahora tenemos un nuevo problema aquí en el condado de Miami-Dade, pues aparte de la corrupción y de todo lo que pasa, he recibido cantidad de llamadas, mensajes, comentarios, porque el año pasado, el 24, en las elecciones, cuando decidieron no votar, cuando tuvimos unas primarias con una representación solamente del 9,47% de los votantes republicanos, y tuvimos una general en noviembre con la participación del 20,8% de los republicanos. Entonces, para quejarnos, sí somos el 0, ni siquiera el 1, somos el 0 para quejarnos. Eso sí, muy prácticos, pero a la hora de hacer patria siempre nos vamos por las conveniencias personales de la inmediatez. Y no voy a votar porque lo mismo en el voto de castigo, porque es inmigración, no sé qué. Hoy me llamaron, incluso mi hermana estuvo hablando conmigo, hoy me llamó acerca del tema de inmigración precisamente, y yo tuve que explicarle lo que estaba pasando con esto. Entonces, si quieren, lo repasamos más adelante. Pero ¿qué pasa en el condado de Miami-Dade y por qué hago este comentario? Pues sencillamente hay que entender que todas las acciones que nosotros cometamos, ya sea por intención o por omisión, tienen consecuencias. Y las consecuencias llegan más temprano que tarde. El año pasado, o el antes pasado, obteniendo la victoria en las elecciones, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, la socialista demócrata Levin Cabas, aumentaron el impuesto de la basura. Un negocio increíble el impuesto de la basura, porque no solamente nos cobra a nosotros la basura, sino que después vende nuestra basura. Y no se entiende que si tú vendes nuestra basura, le cobres impuesto de basura a la gente, o al menos los valores que le están cobrando. Le aumentaron $600 a la basura. Y ayer acaban de aumentarle $734 a la basura. Y esto no es un tema aislado y tiene mucha importancia y repercusión en la sociedad, en la vida de la familia. Porque luego nos quejamos, no, la situación como está así, no, pero si te están sangrando por un lado y tú no eres capaz de hacer algo, pues entonces la situación seguirá así. Estamos hablando de que le aumentaron a la gente $734 por la recogida de la basura. Es una falta de respeto total y absoluta. Pero bueno, esto se resuelve en las urnas. Esperemos que para el 2028, que ya se va esta señora del poder por término de contrato, término de tiempo, gracias a Dios, esperemos que votemos inteligentemente y hagamos unas primarias dignas del Partido Republicano, de verdad republicano, no la porquería que tenemos. Tenemos mucha gente buena en el Partido Republicano, pero igualmente tenemos mucha gente mala. La diferencia es que no es equitativo. ¿Por qué? Porque la gente mala la tenemos ocupando puestos de poder. Entonces no es un problema de echarle al Partido Republicano, y quiero que estén muy claros en esto. En estas elecciones que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la desafecta María Elvira Salazar, ahí está, va a las elecciones de noviembre otra vez, como Carlos Jiménez, como Díaz Balar, pero que realmente fue un bochorno el voto de los republicanos, de todos modos. Entonces, ahora no nos queda más remedio, y valga la redundancia del término que voy a utilizar, de votar otra vez por el remedio, para por lo menos mantener el asiento. Votaremos otra vez por María Elvira Salazar, votaremos otra vez por Carlos Jiménez, votaremos otra vez por Díaz Balar, por hacernos la idea de que mantenemos al condado Miami-Dade republicano.
Nos metemos 2 años protestando. Sabemos que son rhinos, sabemos que no representan ni los intereses de la República ni los intereses de Cuba tampoco. Representan sus propios intereses, las cosas que negocian con la izquierda. Yo estoy de acuerdo que hay formas, cuando tú eres político y estás en un nivel X, hay cosas que tienes que negociar, y siempre he estado de acuerdo con eso. Cuando son leyes o estándares que van en beneficio de la sociedad, que van en beneficio del soberano, del pueblo americano, pues hay que votar con ellos, porque estás votando por América, no estás votando por el partido. Y la idea de los que llegan al Congreso y al Senado es esa, que voten por América, que voten por América, por el pueblo americano, no por el partido. Entonces, esperemos que en el 2028 pues acudamos a las urnas para no tener que estarnos quejando 4 años más. Porque sí que si el alcalde o la alcaldesa, no sé quiénes se postularán, nosotros estamos valorando postularnos para el 2028. Si hay el apoyo económico de antemano, lo haremos, si no, no lo vamos a hacer. Porque la verdad es doloroso cuando uno corre por una carrera electoral. Es muy doloroso que tú corras en defensa de un pueblo que sencillamente no sale a votar, ni por ti, ni por nadie. Pero aparte de eso, un pueblo que es incapaz de apoyarte económicamente, esperando a que precisamente sea millonario, multimillonario, quien corre para que se pague la carrera electoral. Entonces, hay un refrán antiguo que dice, y está en las canciones de trabajo, es uno de los primeros refranes de las canciones de trabajo, que dice, para comer pescado hay que mojarse el culo, y es la verdad. Entonces, ¿cómo pretenden que se arregle el entuerto de la nación, el entuerto de los condados, de los estados, de las ciudades, si no somos capaces siquiera de participar en las elecciones? Si no somos capaces de meter la mano en el bolsillo y dar $1 para apoyar a la persona que tomó el riesgo, porque es un riesgo realmente, de correr por los derechos de todos, al menos como hicimos nosotros. Recibimos en esa campaña algunas donaciones, no pasamos de lo que donaron tantos cientos de miles de votantes en el condado de Miami-Dade. No llegamos a $17,000. El resto de la campaña lo corrimos con nuestro esfuerzo, como si fuera un puesto para mi beneficio personal. Entonces, claro, estos tipos que corren y que tienen el apoyo de las corporaciones, como la señora alcaldesa, ¿para quién creen ustedes que van a gobernar? ¿Para ustedes? Van a gobernar para ellos y para los intereses que los pusieron ahí. Entonces, si nosotros no mostramos intereses, si nosotros no somos participativos, no tenemos derecho absolutamente a reclamar nada. Entonces, ahí están los resultados. Ya van $1,334 que han aumentado en estos 2 años la basura del condado de Miami-Dade. Es abusivo, es doloroso, a mí me afecta también, pero bueno, yo me pongo en el lugar de los que menos tienen. A lo mejor nosotros hacemos un esfuerzo y podemos pagarlo, ¿me entiendes? Pero ¿cuánta gente no necesitan ese dinero para simplemente llevar la canasta familiar a la casa semanalmente? Semanalmente. Y están los inteligentes que en estas elecciones que pasaron que aceptaron $400, $500 por su voto para votar por la alcaldesa. Ahora yo les pregunto, ¿esos $500 le han servido para pagar el alza de la basura? Entonces no culpen a Trump, no culpen a Trump. Y siempre lo hemos dicho, el principal culpable en lo que nosotros vivimos, a pesar del sistema que tenemos, es el propio pueblo, el propio pueblo. Entonces, bueno, hay que formar parte de esto. Si queremos un cambio, hay que formar parte del cambio. Y yo se los digo, si recibimos, gracias, Alborio Martín, cuando llegan las elecciones, y se los digo de corazón, hay personas que están interesadas en poner dinero en la campaña
empresarios que están hartos de que los expriman, que quieren apoyarnos. Nosotros no hemos decidido todavía si lo vamos a hacer o no. Porque una cosa es cantar y otra cosa es poner. Y les digo de corazón, para correr la campaña del condado de Miami-Dade, nosotros gastamos $235,000 más o menos. Muy poco. ¿Por qué? Porque todo cuesta. Diariamente eran miles de dólares sacando, que si para camisetas, que si para publicidad, que para la radio, y eso que no hicimos comerciales de televisión, ni pudimos poner vallas publicitarias porque no teníamos dinero para eso. Y así gastamos de nuestro bolsillo. Quítenle a esos $234,000, quítenle 17,000 que recibimos de donación de la gente que quería un cambio. El resto también quería un cambio, pero no se metieron las manos en el bolsillo. O sea, estamos hablando que de nuestro bolsillo, particularmente, salieron más de $200,000, que con mucho esfuerzo ha costado recuperarlo, ha costado salir de números rojos, y lo hicimos por fe, lo hicimos porque creemos en que se puede cambiar, pero si cambiamos todos juntos. Entonces, claro, esto de los intereses, pues si ponen su dinero, ¿a quién van a apoyar? ¿A nosotros? No, se van a apoyar ellos y a los intereses que lo financiaron. A todas las corporaciones que le pagaron a la alcaldesa, desgraciadamente es así. Entonces tenemos que tomar medidas. Y estamos viendo esto en todo el país. Nos quejamos de que salen electos socialistas como Mandani, pero al final vean la participación de votación republicana en Nueva York. ¿Por qué salió Mandani? Porque los musulmanes y los socialistas salieron a votar en masa. Pero entiendan algo, realmente ellos son una minoría, son una inmensa, gigantesca minoría. Salen a votar en masa, pero es una masa que podemos comparar 20 a 100. O sea, por cada 100 republicanos, 20 musulmanes y socialistas. Y sin embargo ganaron, pero bien ganado, Mandani. ¿Por qué? Por los republicanos que no participan. No participan. Y eso, no solamente las estadísticas, yo estoy convencido de eso porque lo vivo aquí en Miami-Dade. Es la misma historia, la misma historia. Entonces, bueno, después a quejarse a maternidad, no hay otra. I pledge the allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. Bueno, ¿qué pasa en casa? Quiero hablar hoy en qué pasa en casa de la honradez demócrata. Un juez federal acaba de dictaminar que una norma de la asociación, de la ATF, mejor dicho, la Asociación del Rifle, o de control de armamentos, perdón, de la era de Biden, dirigía las llamadas armas fantasma. Realmente viola la segunda enmienda y es inconstitucionalmente ambigua. Y esto lo declaró el juez principal del Distrito Norte de Texas, Ruth O'Connor, que emitió esta semana pues, un fallo definitivo a favor de Defense Distribute and Second Amendment Foundation. Así que estamos a salvo con la segunda enmienda. El caso estaba impugnando de la norma de abril de 2022 de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, que ampliaba la definición de armazón, receptor y esencia que apuntaba a los armeros, o sea, a los fabricantes de armas. Y la definición actualizada establecía que la definición de armazón o receptor incluye un armazón o receptor parcialmente completo, desmontado o no funcional, que haya alcanzado una etapa de fabricación en la que pueda ser reparado rápido y fácilmente para funcionar como tal, y excluye expresamente un bloque de metal, polímeros líquidos y otras materias primas, así como un armazón de receptor que haya sido destruido. Entonces la norma también actualizó las definiciones de los términos de arma completa, silenciador completo, arma de fuego de fabricación privada,
o de fabricación fácil. Y Anne Moland informó que la ATF también podría considerar otras piezas como plantillas, instrucciones al determinar si una pieza se ajustaba a la norma. Ahora, la pregunta es, ¿el juez de Texas aceptó a este fallo? O'Connor determinó que este enfoque no proporcionaba a los ciudadanos la notificación adecuada en caso de que sus armas de fuego fueron declaradas ilegalmente, repentinamente, porque fue lo que trataron de hacer. Y es la pelea que han llevado desde que Trump tomó la presidencia, incluso antes, con el gobierno de Obama, estaban tratando ellos de fenestrar la segunda enmienda. Y dado que la norma final no ofrece la orientación apropiada, pues es nula. Este juez republicano conservador se fue por ese camino para descalificar este intento de la izquierda de descabezar la segunda enmienda. El juez O'Connor concluyó que propiciada una aplicación arbitraria y generaba mayor imprevisibilidad a la que permite la quinta enmienda, y también dictaminó por separado que la norma viola la segunda enmienda que protege el derecho a fabricar y reparar un arma de fuego personal. Rechazó también la dependencia del gobierno en las leyes de almacenamiento de pólvora, cañones de armas de la época colonial, porque contra todo esto se tiraron. Incluso estaban tratando de imponer una norma que tú podías tener un arma en tu casa, pero por ejemplo, digamos que mi casa tiene sótano, tenías que tener el arma guardada en el sótano, el arma con candado puesto en el arma, aparte de eso, si era un rifle, aparte del candado en el gatillo, tenía que tener una cadena que las fijara a la pared, metidas dentro de un armario que también debería estar con candado. O sea, que si alguien atenta contra tu vida, contra tu propiedad, se violan a tu mujer, a tus hijos, lo que miércoles sea, en lo que tú estás jugando el jueguito de cuál es la llave que abre el candado, te saquearon la casa completa, te violaron a ti también, a tu mujer y al perro. Entonces el juez sencillamente descalificó todo esto, así que primer strike para los demócratas en esta semana. Por otra parte, esta representante de Ohio, ¿cómo es que se llama? Joyce Beatty, presentó una moción de emergencia ante un juez federal para impedir que algo que pasó en meses pasados por solicitud del Centro Kennedy en New York, que buscó financiamiento privado para renovar el Centro Kennedy, la biblioteca, y el presidente Trump ofreció el financiamiento él, de su bolsillo. Y por esta razón, como es la usanza aquí normal en Estados Unidos, si usted dona $20 millones al hospital, el hospital va a construir un pabellón, ¿de qué usted quiere? No, de cáncer, un pabellón de cáncer que va a llevar su nombre. Entonces esta gente, por honrar al presidente Trump, no es que le quitaron el nombre de Centro Kennedy, sino que le pusieron Centro Kennedy, presidente Donald Trump, en la fachada del edificio. Y ahora esta señora Joyce Beatty, pues ha pedido a un juez federal una moción de emergencia para que remuevan el nombre de Donald Trump de los terrenos de el edificio del Centro Kennedy. Beatty presentó la solicitud esta semana, a finales de semana, ante el juez federal Christopher Cooper, quien en mayo había dictaminado que la Junta Directiva del Centro Kennedy no podía cambiar unilateralmente el nombre de la institución ni colocar el nombre de otra persona en su fachada sin autorización del Congreso. Ustedes dirán, bueno, pero es que el Centro Kennedy es privado. Sí, el Centro Kennedy es privado, y aquí es donde entra la fisura por la que se cuelan los demócratas, porque ellos son así, ellos buscan por dónde, cuando quieren jorobar, por dónde meterse. El problema que hay con esto es que efectivamente es privado y tiene una función privada, pero para ellos colocarle el nombre de John F. Kennedy, que fue presidente hasta que fue asesinado, el presidente de los Estados Unidos, ellos tuvieron que pedir permiso al Congreso para poner su nombre en la institución por honrar al presidente Kennedy.
Claro que esto no le otorga al Congreso el derecho sobre el Centro Kennedy, le otorga el derecho sobre el nombre, pero ahí está la fisura y eso es lo que se ha aprovechado esta demócrata, no como el Congreso fue el que autorizó el nombre, entonces si el Congreso no autoriza, no le puede quitar el nombre, no, el Congreso no es dueño de la instalación. Esta mujer hizo la presentación de la moción tras la votación del 13 de agosto de la Junta Directiva del Centro Kennedy para añadir esta inscripción en honor al presidente Trump al edificio y renombrar los terrenos circundantes en su honor. Un acto totalmente lícito porque ellos son los dueños del terreno y los dueños de la institución. Y pueden ponerle el nombre Juan Pérez o el nombre Angelita Valdivieso, el nombre que quieran. Pero ahí está el demócrata por donde se fue. Ahora, después de estas profundas preocupaciones existenciales demócratas, pues quiero darles un dato muy interesante a los queridos demócratas, ¿no?, que se han opuesto a que sea nombrado el edificio Kennedy en honor al presidente Trump y que están apelando a una ley emergente para quitar al presidente Trump. Yo quiero hablarles algo sencillo de la desastrosa administración de Trump, ¿sí?, la cual, esto que les voy a hablar no se publicita en los medios por su propia naturaleza, pero yo, como me encanta la polémica, pues se lo traigo aquí. Y resulta que hemos recibido un nuevo informe que revela que las muertes relacionadas, escuchen bien, compañeritos demócratas, que las muertes relacionadas con fentanilo, y escuchen bien los republicanos que tambalean para que sepan cómo defender a su presidente, que dicen, y no pasa nada, está tan hondo el pantano, le cuesta tanto trabajo dar un paso, y cuando se da un paso, nadie lo publicita. Entonces resulta que el nuevo informe revela que las muertes relacionadas con fentanilo se redujeron en más del 20% en un año. ¿Y esto es gracias a qué? A la continua ofensiva del gobierno de Trump contra los carteles y los narcotraficantes. Este informe exclusivo al que tenemos acceso indica que las muertes vinculadas por fentanilo disminuyeron un 22% y este drástico cambio se debe, entre otras cosas, a las estrictas políticas fronterizas y a las agresivas tácticas de control del presidente Trump, que han sido muy censuradas, como todo lo que él hace, por parte de la izquierda. Las muertes por opioides sintéticos, incluido el fentanilo, disminuyeron mucho más que eso. En el 2024 disminuyeron 48.913, o sea, 48.913 americanos no perdieron la vida. En el 25 disminuyó en 38.084. Y estas cifras incluso han sido confirmadas por los CDC y lo que representa una reducción de más de 10.000 muertes en 2 años. El total de muertes por sobredosis de drogas disminuyó un 14% durante el mismo periodo. O sea, de 81.313 muertos en un año bajamos a 62.973. Pero no, el presidente no trabaja. Y no trabaja para el pueblo. ¿Quiénes se mueren? Los hijos de los grandes corporativos. Los hijos de los archirrecontra multimillonarios de ambos partidos. No. Los que mueren por las drogas es el pueblo. También hubo una disminución del 45% en las incautaciones de fentanilo a nivel nacional durante el año fiscal 2025 en comparación con el 24. ¿Gracias a qué? Al trabajo en la frontera y el trabajo de ICE y el FBI buscando a los narcotraficantes. Por supuesto que felicitaron, ¿no?, al director del FBI, Kash Patel, y que lo digo, lo hago público porque hoy alguien me preguntaba, un amigo súper republicano, Irán, un electricista, ¿y dónde está Kash Patel? O sea, si no lo oyen en las noticias, y eso lo han aprendido los demócratas. Entonces, las cosas positivas no las dicen, las cosas negativas tampoco, por una razón muy sencilla, porque cuando ellos dicen algo negativo del FBI es porque algo positivo tiene.
Entonces han preferido ignorarlo. Y Patel fue reconocido también por sus esfuerzos integrales que incluyeron la intervención de las cadenas de suministro de fentanilo, específicamente a los proveedores chinos que suministraban precursores químicos. Y asimismo se compartió en este informe la información de 11 extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana a principios de este año, recordarán ustedes, en varios operativos, quienes habían sido condenados por delitos relacionados con el fentanilo, están en prisión. O sea, hay resultados, pero es tanto lo que dejaron los demócratas, que sanar todo esto no es fácil. Así que la promesa del presidente Trump de desmantelar los cárteles de la droga ha sido un pilar de su segundo mandato, y en su primer día de regreso al puesto, el 20 de enero del 2025, designó importantes cárteles como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, Sinaloa, los Zetas, como organizaciones terroristas extranjeras. Y refrescando la memoria aún más tarde ese mismo año, en diciembre del 25, el presidente firmó la orden ejecutiva que designaba el fentanilo como arma de destrucción masiva. Entonces, cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo. Así que la fabricación y distribución de fentanilo llevada a cabo principalmente por redes delictivas organizadas, casi todas internacionales, amenaza a nuestra seguridad nacional y fomenta la ilegalidad en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras. Y por eso la orden que dio Trump de exterminarlo. Así que la producción de fentanilo y venta por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades y en gran parte movimientos del Partido Demócrata. Esto incluye asesinatos, actos terroristas, insurgencias en el mundo entero y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación. Entonces, en julio del 25, nuestro comandante en jefe, Donald J. Trump, promulgó la ley HALF-Fentanyl, que califica permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo como droga de la lista 1, según la ley de sustancias controladas, y también ha tomado medidas enérgicas contra las embarcaciones de narcotraficantes altamente censurados. ¿Por quién? Por el Partido Demócrata, autorizando pues los ataques con drones que todos hemos disfrutado para disuadir a otros a traficar droga a Estados Unidos. Y no solamente esto, sino por tierra también, y autorizó la audaz operación, además histórica, para capturar y extraditar al presidente venezolano dictador Nicolás Maduro en enero. Maduro ahora está enfrentando cargos de narcoterrorismo relacionados con el narcotráfico y su juicio está programado para este año próximo, 2027, creo que en el mes de junio. Le están pidiendo como 3 cadenas perpetuas. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no publicitan esto? ¿Por qué no publican esto? Otra de Trump en contra del pueblo americano, como las cosas que él sabe hacer, ¿no? Y a favor de los especuladores. Oye, la verdad, no, qué mal presidente, caramba. Donald Trump ha finalizado hoy un acuerdo para reducir el precio de la carne de res. Pero ¿cómo es posible que un presidente tan malo haga eso? Ante la escasez de ganado que enfrenta Estados Unidos. Les recuerdo, ¿por qué la escasez de ganado en Estados Unidos? Hoy concluyó el presidente este acuerdo para reducir sustancialmente el precio de la carne para las familias trabajadoras norteamericanas. Recordemos que durante el mandato de Joe Biden, los precios de la carne de res se dispararon a un ritmo más rápido y el hato bovino de Estados Unidos se redujo al tamaño más pequeño de la era moderna norteamericana. Y no podemos evitar, además, los miles y miles de vacas que amanecían muertas por arte de magia en las haciendas ganaderas. ¿O ustedes no se acuerdan de eso? Yo sí. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Las vacas infladas, 500, 1000, 25.000 vacas muertas por arte de magia. Los marcianos vinieron y las mataron. Entonces, mientras trabajamos para reconstruir este hato de ganado norteamericano y ayudar a nuestros ganaderos, que son unos especuladores de miércoles, los intermediarios que tienen, durante los próximos 90 días, pues Estados Unidos va a permitir la importación de hasta 300.000 toneladas de carne sin aranceles fuera de cuota. Y el presidente se ha comprometido a que esta carne se venda a un 25% por debajo de los precios actuales del mercado.
y por orden ejecutiva le meterá el pie a los mercados. Y los especuladores se comerán su carne porque no les queda otro remedio. Pero ya está bueno, todo el mundo culpa al presidente. No, por culpa de Trump, mira la carne. No, si la carne no es ahora que está cara. La carne ha venido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo desde el gobierno de Biden. Además, el tesoro que le dejó Biden. Y vuelvo a recordar los 82 millones de gallinas, o sea, de huevos, eran 82 o 182 millones de huevos, 168 millones de huevos, de gallinas ponedoras que el presidente Biden ordenó matar. Justo 2 meses antes de que el presidente Trump asumiera la presidencia. Y la cuenta fue muy clara. Hay una reserva estratégica, pero esa reserva en 2 meses se acabaría y, por supuesto, la subida del huevo le tocaría a Donald Trump. Muy inteligente. Entonces, este acuerdo de la carne de res reducirá los precios para los norteamericanos y al mismo tiempo, señores, al mismo tiempo va a permitir que nuestro gran hato bovino estadounidense vuelva a crecer, porque es absurdo que Estados Unidos no tenga vacas. Absurdo. Y esto creo que le debe doler a la izquierda, y mucho, porque los frentes de ellos contra Estados Unidos son por todos lados, por todos lados. Y si eso dolió, díganme ustedes qué opinan de que los votantes afroamericanos, como le llama la izquierda, podrían desempeñar un papel decisivo en esta campaña reñida en el caso de Michigan este noviembre por el Senado, aumentando la presión sobre los demócratas. Ellos no cuentan esto, ni lo dice la prensa, pero las señales de que un apoyo menor entre el bloque de votantes negros del país, que históricamente ha sido confiable para los demócratas, amenazan con complicar el camino del partido hacia la victoria. Las encuestas nacionales en este momento sugieren que la proporción de afroamericanos, como le llaman los demócratas, que creen que los demócratas representan sus intereses, cada vez disminuye más. De hecho, además el porcentaje de votantes afroamericanos que se identifican con el Partido Demócrata cayó otros 10 puntos porcentuales. Y esto no lo dice Carlos Garín, lo dice el Centro de Investigaciones Pew, que además es demócrata. Así que para aquellos asustadizos, gente que se pone en emergencia, cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que dice la prensa, ahí tienen para que sepan por dónde agarrarse. Y ahora la pregunta que titula el programa de hoy. Miren que hemos dado clase nosotros acerca del socialismo, que hemos hablado del socialismo, de quiénes son los gestores, incluso de cómo se mueve en Estados Unidos estos grupos que adoctrinan y quién los adoctrina a ellos. Pero bueno, la pregunta que titula el programa es: ¿avanza el socialismo en Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes? Entonces veamos el auge del socialismo. Por supuesto que saben en qué partido, ¿no? La mayoría de los demócratas ahora, en este momento, tienen una visión favorable del socialismo, sobre todo los demócratas de a pie, porque como el socialismo a partir del propio Partido Demócrata ha hecho estos ofrecimientos de gratuidad eterna, la fabricación de parásitos para la sociedad mantenidos por el gobierno, y esta gente pues que les gusta no trabajar y no les importa quedarse viviendo en la miseria o progresar más siempre y cuando le paguen por estar en casa. Entonces, esta gente tiene una visión positiva del socialismo. Incluso mientras que el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffrey, en este momento está dando marcha atrás, lleva ya unos meses dando marcha atrás, esforzándose por distanciarse de la agenda de los socialistas democráticos de América, o sea, el Partido Socialista, de que él es parte Alexandria Ocasio-Cortez, de que es parte la alcaldesa de Sirius Miami, Higgins, etcétera, etcétera, etcétera. Una encuesta nacional revela que el 52% de los demócratas ve el socialismo con buenos ojos, pero
solamente 12% de los republicanos, que le debería dar vergüenza, lo ven, a ambos le debería dar vergüenza. De hecho, los demócratas encuestados tenían opiniones más favorables del socialismo que del capitalismo. O sea, para que vean que es una agenda ideológica, y los candidatos respaldados por el DSA, por el Partido Socialista, han superado a los senadores moderados en las primeras primarias claves, ¿no?, del Senado en Michigan, Minnesota y en Florida durante la primavera y el verano. Y esto demuestra, compañeritos demócratas que ven el programa, que dicen que eso es mentira, que nosotros llamamos Partido Demócrata Socialista, y yo no sé si se han callado la boca en estos días tras revelarse, entre otras cosas, que la Nixon, socialista, connotada socialista y miembro de esta organización cuasi terrorista, pues ganó las primarias de su propio partido demócrata. Entonces, ¿es el Partido Demócrata Socialista o no? ¿Y qué propone el Partido Socialista Demócrata Musulmán de América con sus aliados del DSA? Y les pido que lo busquen, porque no acostumbramos a decir mentiras, y los datos están ahí, se pueden meter en la página del DSA o meterse en la página del Partido Demócrata. Y van a ver verdades coincidenciales. Simple coincidencia. La plataforma del DSA propone abolir la policía, igual que el Partido Demócrata. Las manifestaciones convocadas en las calles de toda esta gente han sido del Partido Demócrata. Poner fin a las deportaciones de ICE, que es parte de la agencia del Partido Demócrata. Otorgar el derecho al voto a los no ciudadanos. ¿De quién es ese dato, ese punto de quién es? Del Partido Demócrata. Abolir el Senado, escuchen bien, y reemplazar la presidencia del país con un liderazgo elegido por el Congreso. O sea, violar 250 años de historia, de constitución de esta nación. Esto es la agenda del Partido Demócrata. Y después se ponen bravos cuando les dicen socialista, a los de a pie, por supuesto, ¿no? Porque viven convencidos que no, que eso es mentira, que le decimos socialista por ofenderlos. Bueno, ahí está la agenda. Y no me crean, métanse en la página del Partido del Burro, Soburros, para que vean que la plataforma del Partido Demócrata está abolir la policía, poner fin a las deportaciones de ICE, otorgar el derecho al voto de los no ciudadanos, abolir el Senado y reemplazar la presidencia con un liderazgo elegido por el Congreso. Entonces, no pequen de ser más ignorantes de lo que son. Con tal de llevar ese odio que ni saben por qué lo tienen contra el presidente Trump, simplemente porque se lo inculcaron a partir del año 2016. Y repiten la misma porquería que les dicen todos los días. Si usted vive en América, me imagino a qué vino este país. ¿A buscar qué? ¿Realmente es esto lo que quieren? Ustedes vinieron a buscar un país de miseria, de igualdad en la miseria, de violencia, de inseguridad. Eso fue lo que vinieron a buscar, eso fue lo que le vendió el tío Sam, para que ustedes decidieran abandonar sus países de gloria, de tranquilidad y progreso, para venir a buscar un futuro de miseria en este país. ¿Seguro? ¿Es esto realmente lo que quieren? Los votantes mente de pollo de su partido se inclinan hacia esa dirección. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Eso no es América. América es una tierra que sí, en principio, se hizo por inmigrantes que vinieron con el sueño de conquistar una tierra
enorme, que estaba baldía en más de su 82%. Estos que eran pobres en la Europa, que eran presos en la Europa, desechables, basura de la sociedad en la Europa, decidieron cruzar el Atlántico para venir a un pedazo de tierra en busca del derecho que no tenían en sus propios países. Y eso se ha mantenido por siglos. América es una tierra de promesas. Y por eso vienen aquí. A buscar esas promesas, a buscar ese progreso. Pero se les ha olvidado que aquellos que vinieron, es muy fácil decir, América siempre ha sido de inmigrantes. Sí, pero hay una diferencia muy grande. Aquella gente migraron aquí para luchar, para conquistar, incluso aquellas famosas carreras para conquistar el oeste, que se endeudaban con todo para buscar un caballo, lo que sea, para poder ir galopando y reclamar una tierra que de entonces se ha quedado. Esa retórica en muchos programas de desarrollo, reclama esta tierra es mía. Eso nació aquí. Ningún país del mundo había hecho nunca eso. Porque en Europa eran la aristocracia, eran los dueños de las tierras. Primera vez que les daban el derecho de conquistar algo, el país es suyo. Por eso, cuando hablamos de la Constitución no podía ser de otra manera. Porque los hombres que hicieron la Constitución fueron los que conquistaron esa tierra. Vinieron aquí a labrar esa tierra, a crear América de la nada. Vinieron a trabajar. Entonces hay una diferencia muy grande entre esa migración de conquista para crear, para desarrollar, a esta migración de conquista para destrozar, para prevalecer con derechos que no han conquistado y merecimientos que no se han ganado. Hay una diferencia muy grande. Y aquellos extremistas dirán, no, pero toda la inmigración es así. Nadie ha dicho que toda la inmigración sea así. Pero es la realidad y es lo que vemos y es lo que publicita y lo que apoya la prensa. Pero esos no son los principios de esta nación. Esos hombres que se reunieron para hacer la Constitución y que pusieron al frente de ellos a George Washington, que terminó siendo el primer presidente de los Estados Unidos. Un hombre que no tenía experiencia de presidente, era militar. Pero nadie tenía experiencia de presidente. Nunca había existido un presidente en este país. Era un país lacayo de la corona británica. Y comenzaron este experimento que pensaron, ni sabían si iba a funcionar o no. El experimento americano, el gran experimento americano. Y gracias a la sabiduría de esta gente, América está hoy aquí. Y posteriormente escribieron una constitución fantástica que representa los valores por los que ellos lucharon y que hoy día están vigentes aún. Y por eso es la importancia que tiene para el Partido Socialista Demócrata Musulmán de América destruir la Constitución. Porque la Constitución no solamente se escribió basada en ideales y en lo que ellos creían que debía ser decenas de años antes de que se tuviera la necesidad de hacerlo. La escribieron, porque la escribieron con la inspiración de Dios, bajo la palabra de Dios. La escribieron con el alma. Entonces eso no se puede romper. No es tan fácil de romper. Por mucha retórica LGBTQ, por mucha retórica transgénero, por mucha retórica racista, por mucha retórica socialista. América no fue, no es ni será socialista jamás. No lo puede ser, porque los basamentos de esta nación están hechos con esfuerzo, sudor y sangre. Y le escribieron personas que sí,
emigraron a este país, pero para trabajar. Y escribieron la historia de este país con sangre de sus manos, día tras día, para lograr hacer lo que es América hoy. Entonces, ¿qué derecho tienes tú, hispano? ¿Qué derecho tienes tú, eslavo? ¿Qué derecho tienes tú, africano? ¿Qué derecho tiene cualquier nacionalidad del mundo a venir a tratar de destruir la primera obra auténtica de democracia, si le quieren llamar, que se escribió en el mundo? Porque las demás constituciones vinieron después, pero vinieron de países que ya estaban hechos, que salieron uno de las monarquías, alcanzaron su revolución, como la Revolución Francesa, y entonces a partir de ahí se dieron a la tarea de crear una constitución. Pero tenían un país maltrecho, venía del feudalismo, donde caramba viniera, pero lo tenían. Aquí no. Aquí se empezó de cero y se empezó con lo más execrable de la sociedad europea, para que vean que no eran tan malos. Y por eso cuando censuran, y esto pasaba mucho en Cuba, al pobre porque roba, al niño que está en una pandilla, lo censuran y quieren darle palo, pero nadie le pone la mano en el hombro. Si esa persona hubiera tenido otra oportunidad diferente, hubiera conquistado su futuro. Porque son gente que no han tenido la oportunidad y quieren echar para adelante. Pero todos estos que vienen aquí siendo antiimperialistas y que vienen no a aportar, sino a tratar de sacar provecho, díganme cómo me quieran llamar, pero yo estoy de acuerdo que los deporten. Totalmente estoy de acuerdo que los deporten. Todo aquel, y hay que ser claros, todo aquel que violó la soberanía de este país entrando ilegalmente, aunque ahora quieren darle la vuelta, si no arregló los papeles, aunque sea una buena persona, violó la soberanía del país y califica para ser deportado. Algunos aplicaron asilos políticos y están dentro de un proceso y esos no son deportables. Pero incluso ahora el presidente Trump acaba hoy de firmar una orden que todas aquellas personas que se han hecho ciudadanos por naturalización y que han cometido delitos contra la nación americana, pues debe revocársele la ciudadanía. Y yo también estoy de acuerdo. Cualquiera comete un error, sí, pero un error no es ser narcotraficante. Cualquiera comete un error, sí, pero un error no es violarse a una mujer. Cualquiera comete un error, sí, pero un error no es traficar niños. Cualquiera comete un error, pero un error no es atentar contra Estados Unidos. Esos no son errores. Esos son actos conscientes. El que asesina, el que roba, el que viola, el que incendia, el que saquea, son actos conscientes. Como esta mujer ahora, que la han tomado de bandera, demócrata por supuesto, ¿no? Y feminista, que asesinó a sus 2 hijos, y entonces sus 2 hijos que ya eran niños grandes. No es que nacieron hoy, aparte, como quiera que sea, no es que sea un delito, es un crimen. Ella asesinó a sus 2 niños, no bebés, niños, se ha llevado años con ellos. Y resulta que ahora, y ya verán por qué le digo niños y que llevaba años con ellos, y resulta que ahora sus abogados están alegando que ella los asesinó porque tenía un trauma posparto. O sea,
El trauma, bueno, es que es muy amplio, ¿no? Son muy inteligentes esta gente. Entonces, claro, el trauma postparto puede ser hasta cuando tú tienes 60 años. Ahora viene tu mamá con 80 años y te mete 2 batazos en la cabeza, 3 puñaladas y 4 tiros. Y dices que tenía trauma postparto. Y se le reveló a los 80 años. Esta mujer recibió la anunciación del trauma postparto casi cuando los niños ya era mayor de edad. ¿Y quién está alegando esto? ¿Quiénes están defendiendo esto? Los movimientos demócratas feministas. ¿Entienden ustedes por qué no podemos ser demócratas? ¿Entienden ustedes por qué América nunca va a ser socialista? Con toda la propaganda que pueda hacer la dictadura cubana, que ahora están haciendo mucha, ¿no? Vendiéndose como las víctimas corderos de Dios. Con toda la propaganda, con todos los enemigos que tenemos aquí, y que me digan anticubano si le da la gana. El cubano malo es malo y debería estar preso o ser, ¿cómo se llama? Deportado. Pero yo creo que primero debería pagar su culpa. Sea cubano, venezolano o de donde sea. Porque eso no fue lo que nosotros vinimos a buscar a este país. Nosotros vinimos, al menos yo. A mí no me obligaron a venir aquí. Yo nací en Cuba porque fue obligatorio, ahí nací. No podía yo incidir en esa decisión. Pero yo vine a América porque yo lo decidí. De hecho, yo salí de Cuba como preso político hacia Ecuador. Y estuve 13 años en Ecuador. Hace mucho, ya llevo 34 aquí. 30. Entonces, hello, fui yo el que decidí adoptar a esta nación. No que esta nación me adoptara a mí. Y para yo adoptar a esta nación yo tengo, como he repetido muchas veces, que honrar quizás la única frase que yo admiro y atesoro de John F. Kennedy. No es tiempo de preguntar qué puede hacer América por ti, sino qué puedes hacer tú por América. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el socialismo en el mundo. A nuestras mujeres, hembras femeninas, a nuestros hombres machos masculinos, a nuestros niños con su futuro y sus sueños, a nuestros abuelos que labraron el terreno para que nosotros pudiéramos conocer esta gran nación, a nuestro presidente Donald J. Trump, a su equipo de trabajo, a todos ustedes y a esta gran nación. God bless America. Nos vemos mañana. Den like, compartan. Bye bye.